Bien, buenos días, buenas tardes. Vamos a continuar con el siguiente tema. La unidad de competencia 2 se llama la derivada o las derivadas. Vamos a determinar, la primera sería la interpretación física y geométrica de la derivada o la interpretación geométrica y física de la derivada. Como viene aquí, entonces vamos a ponerle interpretación geométrica y física de la derivada. Bien, ¿cómo sería esto? Si ustedes se fijan, yo tengo mi plano cartesiano en el cual esta curva de color rojo sería mi función. Es una curva posiblemente de una x a la 2 o de x cuadrada, puede ser una parábola en la cual, por ejemplo, voy a trazar una recta tangente que toca en un punto, se llama punto de tangencia, y voy a trazar una recta secante que será la recta de color azul. Se fijan, pasa por dos puntos, por Q y por P. En el caso del punto P tiene coordenada x1, f de x1, o sea y1, y Q sería x2, f de x2. Ese sería lo que viene siendo su coordenada, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería eso? Se fijan ustedes, aquí se forma un ángulo, aquí se forma un ángulo, donde la parte amarilla se forma un triángulo rectángulo. Si ustedes se fijan, si ustedes recuerdan, cuando vimos lo que sigue siendo la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, para poder determinar esto, acuérdense que la tangente del ángulo, es igual a la pendiente. Entonces aquí solamente lo que vamos a hacer sería un pequeño cambio de lo que viene siendo la simbología. ¿Qué vamos a determinar? Primero, vamos a determinar que la pendiente, la M, cateto opuesto, se fijan, aquí tengo ¿sí? Sería cateto opuesto delta Y entre cateto adyacente pegado al ángulo sería delta X. Y si nos vamos a la forma de la simbología sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Por qué? Porque pues la distancia de aquí a aquí sería X1 y aquí sería X2. Acuérdense la distancia en lo que viene siendo la distancia entre dos puntos, X2 menos X1 sería lo que viene siendo el cateto adyacente, y el cateto opuesto sería la distancia de aquí a aquí, que sería Y2 menos Y1, que sería la misma consecuencia, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer primero entender, en base a la ecuación que tengo aquí, cómo sería la interpretación geométrica y física de la derivada. Entonces, aquí acuérdense, trazo mi curva, trazo una recta tangente, que será la de color negro, y mi recta secante, que será la de color azul. ¿Qué pasaría, por ejemplo, imagínense en mi mismo plano, si el punto Q, aquí, vamos a poner que aquí sería Q1, una distancia que recorre, el punto Q se acerca a P a través de la misma curva. Quiere decir que si aquí, de aquí trazamos una recta, bueno, aquí una recta, de aquí para acá, se fijan, esta recta se va acercando a la recta tangente, pero ¿qué es lo que pasa? Que de aquí, hagan de cuenta que si hacemos esto, se vuelve a formar un pequeño triángulo más pequeño, triángulo rectángulo, en la cual la distancia delta X, se digan de aquí a aquí, se hizo cada vez más pequeña. Entonces quiere decir que hubo una disminución de delta X. Quiere decir que conforme Q se va acercando a P a través de la curva, delta X se va haciendo cada vez más pequeña. Ahora imagínense que si aquí Q2, lo mismo, se traza la recta y vamos para acá, lo mismo, se traza el triangulito y se forma otro triángulo más pequeño, en la cual la recta secante se va convirtiendo en tangente. Conforme delta X se va haciendo cada vez más pequeño, o sea, va tendiendo a 0. ¿De acuerdo? Eso va a entender que conforme la recta secante se acerca al tangente, va a llegar un punto en que Q sea igual a P. Entonces, cuando Q sea igual a P, va a tener la misma pendiente, o sea, la misma inclinación. Y delta X, pues delta X va a tender a 0. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación física y geométrica de la derivada.
¿Qué es lo que manejamos con la fórmula? Pues primero, acuérdense que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Qué vamos a determinar ahí? Primero lo siguiente. Vamos a hacer sustituciones. x2 menos x1, aquí vamos a poner, acuérdense que es x2 menos x1 es delta x, ¿sí? Y2, acuérdense que y2 la vamos a transformar. Si es esto, entonces vamos a cambiar, x1 está negativo, pasa a positivo, entonces quedaría x1 más delta x es igual a x2, ¿sí? Quiere decir que si x2 sería f de x2, aquí, entonces sería x1 más delta x menos y1, acuérdense que y1 sería f de x1. Entonces aquí ya tengo la fórmula que voy a utilizar, pero ¿qué es lo que va a hacer? Que cuando, acuérdense, la recta secante se transforme en tangente a través de la misma curva, delta x se va a hacer cada vez más pequeña, o sea, va a tener como límite delta x va a ser igual a 0, ¿sí? Esta sería la fórmula que vamos a utilizar para calcular la derivada o la pendiente de la recta que estamos buscando. Entonces sería f x1 más delta x menos f de x1 entre delta x. Esta fórmula obviamente para ustedes causa un poquito de dificultad. ¿Por qué? Porque pues no saben cómo se va a aplicar. Ahorita vamos a ver cómo se aplica para que ustedes se den una idea y podamos resolver los ejercicios que vienen en su libro y en su cuadernito. ¿Sí? Entonces vamos a borrar para iniciar con el primer ejemplo. ¿Sí? Vamos a borrar. Muy bien. Vamos a iniciar con el primero. El tema sería hallar la pendiente de la recta tangente. Aquí acuérdense que la recta secante se transforma en tangente a través de la misma curva. Entonces vamos a poner así, 5x cuadrada menos 4x más 1. ¿Sí? Sabemos que de antemano que esta fórmula, pues si hacemos la gráfica, me va a generar una parábola. ¿Sí? Puede ser arriba, puede ser abajo, que no cruce con el eje de las x. Sin embargo, la forma que sea una parábola orientada hacia arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí vamos a poner la fórmula. La pendiente es igual a x1 más delta x menos f de x1 entre delta de x cuando límite de delta x tiende a 0. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que cuando yo tengo ese tipo de fórmula, delta x tiende a 0, es cuando la recta secante se transforma en tangente a través de la misma curva. Y delta x cada vez se va haciendo cada vez más pequeño. Va a tender a 0 o va a ser igual a 0. Bien. Entonces vamos a iniciar primero. Se fijan, pongo la pendiente, pongo 5. Pongo x1 más delta x, x1 más delta x al cuadrado, menos 4x1 más delta x más 1. ¿Sí? Esta sería la primera parte. Se fijan ustedes, esta sería la parte que tengo aquí. Voy a sustituir x1 más delta x en la función primero, que sería, lo estamos haciendo aquí. Luego dice menos f de x1. Entonces en vez de ponerle x, vamos a ponerle x1. Entonces sería menos, pongo un paréntesis, x1 al cuadrado, menos 4x1 más 1. Y lo cierro. Todo dividido entre delta x. Acuérdense, cuando el límite delta x tiende a 0. Pero esto lo vamos a hacer al final. La aplicación del límite se hace al final cuando lo vamos a determinar. ¿Sí? Para que ustedes más o menos no se vayan a revolver y sepan de dónde partir, vamos a poner la regla de binomio al cuadrado. Entonces aquí sería, acuérdense que sería un binomio al cuadrado. El resultado sería así. Vamos a poner más así. Entonces ese sería el resultado. Este sería el resultado de esto. Entonces para no enredarme, acuérdense la regla, el primer término se eleva al cuadrado más un 2 que multiplica el primer término por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí?
Vamos a iniciar el primero. Vamos a iniciar con el primer ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a iniciar. Primero sería 5. Acuérdense que tengo aquí el binomio al cuadrado. Ya lo tengo acá. Entonces pongo cuadrado más 2x1 delta x más delta x cuadrado. Y luego menos 4 por x1, menos 4x1 y menos 4 por delta x, menos 4 delta x. Multiplique. Este 1 lo bajamos. Siguiente paso, acuérdense, tiene signo negativo. ¿Qué pasa con estos? Cambian de signo. Menos 5x1 al cuadrado, cambia a positivo y cambia a negativo. ¿Sí? Entre delta x. Y multiplicamos 5 por x1 cuadrado, 5 por 2, 10, y 5 por delta x cuadrada. Muy bien. Ya lo demás lo pasamos igual. ¿Qué sigue? Simplificar. Este con este se elimina. Este con este se elimina. Y este con este se elimina. ¿Sí? Si se fijan en la parte de abajo tengo delta x. ¿Qué debo de hacer? Pues lo saco como factor común. Entonces saco delta x como factor común. ¿Por qué lo va a hacer como factor común? Para poder eliminar este denominador. Yo digo 10x1 delta x entre delta x, 10x1. 5 delta x cuadrada entre delta x, 5 delta x. Menos 4 delta x entre delta x, menos 4. Ya sería todo. Aquí eliminamos este con este y me queda así. Entonces quedaría 10x1 más 5 delta x menos 4. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdense, delta x tiende a 0. Aquí sería 0. 0 por 5 sería 0. Entonces el resultado sería 10x1 menos 4. Este sería el resultado de mi pendiente que ando buscando. 10x1 menos 4. Se fijan, el proceso sería un poquito laborioso, pero sencillo de ir aventajando, ¿sí? Este sería con un ejemplo de x cuadrada. Ahorita vamos a hacer con una x cúbica, para que vean que la dificultad sería un poquito mayor, pero sería sencillo de realizar. Entonces verifíquenlo y vamos ahorita a esperar un ratito para hacer el segundo ejemplo. Muy bien, vamos con el ejemplo 2. Se fijan ustedes, primero aplicamos la primera parte. Esta sería con delta x. Entonces pongo m, x1 más delta x al cubo, menos 4x1 más delta x al cuadrado, más 2x1 más delta x menos 3. Enseguida aplico toda la ecuación, pero con x1. Entonces pongo x1 menos 4x1 al cuadrado, más 2x1 menos 3. Todo dividido entre delta x. ¿Se fijan? Este binomio al cuadrado, al binomio al cubo ya lo tengo, que sería este. Entonces, para que ustedes no se confundan, pues lo voy a poner directamente. Aquí sería el cuadrado. Muy bien. Enseguida, aquí tengo un binomio al cuadrado. Entonces pongo menos 4. Y aquí ya lo tengo el resultado. Fíjense, aquí ya tengo para que ustedes no se revuelvan. Más 2. Y aquí multiplico
2x1 y este menos 3, ¿sí? Aquí para no confundirme voy a cambiar el signo, sería menos x1 al cubo más 4x1 al cuadrado menos 2x1 más 3. Acuérdense que todo esto lo va a dividir entre delta x. Bien, continuamos. Aquí acuérdense que esto lo voy a bajar para no confundirme. X cúbica, x1 al cubo más 3x1 al cuadrado delta x más 3x1 delta x cuadrada más delta x cúbica. Aquí multiplico menos 4 x1 cuadrado menos 4 por 2x1 menos 8x1 delta x menos 4 por delta x cuadrada, y el siguiente lo paso igual aquí, y es lo siguiente, acuérdense, lo paso igual, ¿sí? Todo dividido entre delta x. Cancelamos términos semejantes. Este con este. Fíjense. Vamos a poner este con este. ¿Me faltó? Bien. ¿Cuál otro? Este con este. Este más 2 con menos 2 y este 3 con menos 3. ¿Qué sigue? Pues ahora sacar delta x como factor común. Delta x, acuérdense, le voy quitando 1. Entre delta x, 3x1 al cuadrado. 3x1 delta x cuadrada entre delta x, 3x1 delta x. Delta x cúbica entre delta x cuadrada. Menos 8x1 delta x entre delta x, menos 8x1. Menos 4 delta x cuadrada entre delta x, menos 4 delta x. 2 delta x entre delta x, más 2. Entre delta x. Simplificamos este con este. Acuérdense que donde aparece delta x, lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar porque me daría 0. Entonces sería aquí sería 0. 0 por 3x1 sería 0. Aquí me daría también 0. Y aquí también 0 por menos 4 me daría 0. Resultado me daría nomás 3x1 al cuadrado, que sería menos 8x1, que sería más 2. Y ese sería el resultado de la pendiente. 3x1 al cuadrado menos 8x1 más 2. Ese sería de lo que viene siendo la pendiente de la función, ¿de acuerdo? De mi recta tangente. Se fijan ustedes, el procedimiento está sencillo. Podemos hacer varios ejemplos, ¿sí? Hasta con denominador se van a revolver. Sin embargo, siempre manejamos nomás grado 2 y grado 3. Y acuérdense, lo que son los binomios al cuadrado y binomios al cubo, pues aquí los encontramos. Esa sería la regla en forma directa y esa sería en forma directa. Entonces, nomás aquí hicimos una corrección que fue 3x1 delta x al cuadrado más delta x al cubo. ¿Sí? Pues sería todo. Bien, ahí le vamos a dejar. Vamos a continuar el día de mañana, la siguiente clase, para ir más o menos ir avanzando.